lo que sí podemos decir con certeza es que aún antes de que la Iglesia declarara de forma oficial que el cristianismo tendría estos 27 libros como libros inspirados por Dios y se formaría el canon del Nuevo Testamento, ya para mediados del siglo II, un 90% de esos libros iban a ser considerados por cristianos en diferentes regiones en el mundo como inspirados, y de ellos se iban a valer para construir su doctrina. Ujú. Así es. Yo creo que ese punto que has tocado es muy importante, Santiago. Cuando la iglesia interviene con una definición o con una confirmación final para poner fin a la controversia, creo que este punto es bueno que lo destaquemos. La iglesia no intervino porque nadie sabía en lo absoluto qué debía constituir el Nuevo Testamento, sino, como bien has dicho, un buen número de libros que hoy tenemos en nuestro Nuevo Testamento virtualmente eran aceptados por una gran mayoría de iglesias en el mundo cristiano. Sin embargo, sí que había un porcentaje, como también ha señalado Santiago, había un porcentaje que algunos ponían en duda. Y por ese porcentaje, por esos libros que algunos ponían en duda, es que la iglesia se vio obligada a intervenir y tomar una decisión final. No porque no sabíamos en lo absoluto qué libros debían pertenecer al Nuevo Testamento, sino porque había controversia sobre un número minoritario de libros que algunos dudaban. Es lo que algunos llaman los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Es muy popular, ¿no, Santiago? Hablar de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero muchas veces no se nos olvida pensar que así como hay libros disputados como hubo libros disputados en el Antiguo Testamento, también los hubo en el Nuevo Testamento. Viene a la mente el libro del Apocalipsis, la carta a los Hebreos, segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, la carta de Santiago. Estos libros había quienes tenían dudas, había quienes de plano rechazaban, y es por eso, esa es la razón por la que la iglesia interviene. Pero que quede claro, como ya dijo Santiago, no es que nadie sabía nada. No es de que se sentaron los obispos y rascándose la cabeza, ¿no? Como se dice, rascándose la cabeza. No, pues no tenemos ni idea qué sea el Nuevo Testamento. La iglesia no vino con una varita mágica, ¿no? Y de repente nos entregó una lista que nadie jamás había visto, ¿no? Sino más bien era para poner fin a las dudas sobre cierto número de libros. ¿Cómo ves, Santiago? Sí, 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 porque, reitero, yo he comenzado este análisis eh, intentando responder a los escépticos por qué creía que el Nuevo Testamento era inspirado por Dios, y me encontré con que no puedo ofrecer ningún argumento contundente. Puedo sí ofrecer algunos recursos que te permiten de alguna manera acercarte a una determinada verdad, en este caso, que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, pero no necesariamente un argumento contundente que te lleve de la mano a creer necesariamente que estos documentos son escritura, por así llamarlo, ¿no? Por dar un ejemplo, parece que estos documentos tienen una conexión con los apóstoles. Una conexión ya sea porque lo escribieron ellos o ya sea porque quienes lo escribieron son personas cercanas. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Es cierto que estos documentos gozaban de gran circulación en la iglesia primitiva? ¿Es cierto esto? Es cierto. ¿Es cierto que estos documentos gozaban de gran aceptación en la iglesia primitiva? ¿Es cierto esto? Es cierto. ¿Es cierto que estos documentos eran transformadores, transformaban el corazón de muchas personas al leerlos? ¿Es cierto esto? Es cierto. Ahora, ya sea que presente estos criterios, por así llamarlo, o presente más aún, ninguno de estos que estoy mencionando termina siendo contundente respecto a por qué es que creo que son inspirados. Son ciertas todas estas cosas, evidentemente, pero no terminan de resolver el caso.
No porque un documento haya sido escrito por un apóstol necesariamente debo creer que es inspirado por Dios. No porque un documento haya sido escrito y supervisado por un apóstol, escrito por un acompañante cercano, necesariamente debo creer que es palabra de Dios. No porque un documento diga ser palabra de Dios, debo creer que el documento es palabra de Dios. No necesariamente porque un documento haya circulado en la iglesia primitiva y haya sido aceptado, debo creer necesariamente que es palabra de Dios. Todas estas cosas permiten, al menos en su conjunto, acercarte a algo que luego te voy a presentar, que es la creencia en que estos documentos son palabra de Dios. Pero no necesariamente son contundentes, no necesariamente cierran el caso, ¿se entiende? Las escrituras, obviamente, vienen del siglo I. Sí. Las escrituras, hablando de porcentajes, un gran porcentaje eran aceptadas virtualmente por todas las iglesias. Pero había un cierto porcentaje minoritario de libros, de cartas, que se ponían en duda, ¿no? Los llamados, algunos les llaman los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento, que típicamente son 7, ¿no? Ya los mencioné: Apocalipsis, Santiago, Hebreos, Segunda y Tercera de Juan, Segunda de Pedro, la Carta de Judas, y por ahí tal vez se me escapa alguno. Pero sí había quienes dudaban. Entonces, tú dijiste algo: sin apelar a una autoridad fuera de nosotros, fuera de nuestra cabeza, no vamos a poder ponerle fin a esa controversia. Ahora, en el día de hoy, Santiago, tú lo sabes, en el día de hoy, tanto católicos como protestantes, como evangélicos, como ortodoxos, estamos de acuerdo en que en el Nuevo Testamento hay 27 libros, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Había sectores, había ciertas iglesias, ciertas regiones que tenían sus dudas sobre algunos de estos libros que he mencionado. Y allí es donde se ve la necesidad de una autoridad, no para que invente el canon, no para que se lo saque de la manga, no para que niegue que ya existían en el siglo I y que ya estaban inspirados, sino más bien una autoridad, y no nomás una autoridad en el sentido general, sino alguien que tenga autoridad dada por el cielo, dada por Cristo, para decir: esto es lo que debemos recibir y esto es lo que debemos creer.